Ok, buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos. Soy Randú Esquives González, alumno del quinto ciclo de la carrera de Gestión Estratégica de Negocios Internacionales. Y en esta oportunidad me encuentro con Luis Alberto Tronco Urbina, licenciado y experto en negocios internacionales. En primer lugar, quiero agradecerle por tomarse el tiempo de compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Su trayectoria como experto en negocios internacionales y ese profundo entendimiento de los factores culturales dentro de ese ámbito van a ser invaluables para el desarrollo de mi investigación. ¿Cómo está en primer lugar? Muy bien, Esquives. Bueno, yo tengo la costumbre realmente de a los estudiantes mencionarlos por sus apellidos. Realmente es una de las costumbres que he tenido desde que empecé a ser docentes. Así que, bueno, muy bien, agradecido también por la invitación por parte, en este caso tuya y también de tu grupo, para hacerme esta entrevista. Así que estoy presto a responder las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias por esa aclaración. La verdad es que lo apreciamos tanto por parte de mi grupo como por mi persona. Licenciado, le comentamos de que esa entrevista también será grabada tanto en audio como en video. Además, la información que nosotros vamos a publicar producto de esta entrevista será publicada en medios tanto académicos como científicos. Y quisiera que por favor nos exprese su consentimiento informado. Ok, expreso mi consentimiento. ¿Listo? Listo, excelente. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, para poder entrar de lleno a ese tema, quiero que sepa de que el tema principal que nosotros vamos a estar manejando serán los factores culturales dentro del comercio internacional y cómo es de que estos influyen, ¿no? En todas estas dinámicas económicas. Primera pregunta, ¿cuáles considera que son esos principales obstáculos culturales en el comercio internacional? ¿Y podría compartir un ejemplo de un país con el que usted haya trabajado donde haya enfrentado mayores barreras culturales en importaciones o exportaciones? Ok, vas a disculpar un poco el sonido de fondo, pero sí, mira, en cuanto a factores culturales, principalmente desde mi experiencia, creo que el idioma, al menos para los países, o en este caso los negociadores de países latinoamericanos, siempre va a ser un problema, puesto que no todos hablamos inglés perfectamente. Fue uno de los puntos que siempre mis docentes en la época universitaria insistían, estoy hablando de hace unos 10 15 años, que debíamos tener. Y es algo que yo también trato de replicar actualmente con mis estudiantes. Entonces, ese fue y me ha pasado uno de los principales, digamos, obstáculos o factores culturales que me generó ciertas complicaciones al momento de negociar cuando recién empecé en el mundo de las exportaciones. Y es que yo tenía la base de un inglés de 3 años, estudiado en cualquier instituto dentro de Perú, que es más o menos el tiempo que se estima para aprender el nivel avanzado, pero es muy diferente en la parte práctica, o sea, conversar de manera dinámica, fluida, con alguien que es de inglés nativo o inclusive, no necesariamente de Estados Unidos, sino que del resto de países que sí hablan muy bien el inglés a pesar de no ser su lengua nativa. Por lo tanto, creería yo que uno de los principales factores que cualquier estudiante de negocios internacionales debe tener en cuenta es el idioma. Y en segundo lugar, es la religión. Porque también hay que tener en cuenta los factores que involucran no solamente la negociación con países latinoamericanos que podemos tener, digamos, algo similar, sino que también involucra conocer cuáles son los factores religiosos que pueden llevar muy a fondo una negociación, en este caso, por ejemplo, con países árabes o con países inclusive asiáticos. Una experiencia que tuve fue con Japón. Al inicio, el tema de edad. Yo comencé hace unos 6 años en las exportaciones, tenía 26 años y quien era mi cliente era alguien de 70 años. Entonces, para ellos, la diferencia de edad era muy importante porque alguien con mayor edad involucra sabiduría, involucra que la palabra es algo muy importante. Entonces, cuando me ven, cuando me conocen en persona, porque por teléfono, al momento de llamar, quizás mi voz suena un poco de mayor, pero cuando me conocen en persona, me dicen, ¿Are you a kid? ¿Ok? O sea, me preguntan, ¿Are you a kid? O sea, eres un niño? No, no afirmando, sino eres como que en duda de qué edad tenía. Pero sí, cuando les digo mi edad, me dice, sí, you are a kid, eres un niño. Entonces, o eres un joven.
Pero después, a medida que en este caso, marchando las negociaciones, se dieron cuenta del perfil que tenía y también se dieron cuenta en cuanto a la proyección y capacidad negociadora y como proveedor que podía ser de ellos. Entonces fue uno de los retos que tuve. Podía manejar el inglés, podía conocer su cultura, pero el tema de la edad, que también influye en los temas culturales de negociación, pues en ese momento fue quizás como que mi debilidad. Pero después comencé a trabajar muy bien con ellos, a enseñarles que no solamente el hecho de que sea joven, pero el mantener la palabra, las promesas, el compromiso que uno tiene en los negocios vale mucho. Mire usted, de verdad que me parece muy interesante ese tema del idioma y sobre todo de la edad. ¿Cómo es de que también otras culturas esto lo pueden tomar como una especie de indicador de experiencia, ¿no? Que uno tiene en cuanto a esa sabiduría para poder emprender los negocios, porque los negocios para los japoneses sí resultan ser algo sagrado incluso, ¿no? Correcto. Teniendo en cuenta eso y ya mencionando a estos países, ¿no? De repente puedan haber existido otros con los que usted haya podido interactuar con ello. Por ejemplo, ¿qué culturas presentan mayores desafíos para las empresas peruanas en términos de negociación y colaboración, sobre todo? Mira, desde mi experiencia, negociar con Estados Unidos suele ser muy sencillo en el aspecto de que es un mercado que la mayoría conoce, que la mayoría quiere ingresar, pero el mercado europeo es uno de los más complicados desde mi experiencia. ¿Por qué? En cuanto a requisitos que te piden para el producto que tú quieras ingresar, la calidad para ellos es bastante importante. El precio es fácil de poder negociar, pero la calidad y sobre todo que sean productos saludables es lo que prima la mayor importancia en el caso del mercado europeo. Así que para mí podríamos decir que en primer lugar, en cuanto a rigurosidad, en cuanto a nivel de dificultad, primero el mercado europeo, segundo el mercado asiático y tercero el mercado de Estados Unidos. Para mí siempre fue mucho más fácil negociar con Estados Unidos en cuanto a mi posición, ya sea como vendedor, o sea, como exportador, y también en mi posición como importador, porque hice algunas importaciones de allá como insumos para los productos que exportaba. Entiendo. Me ha parecido interesante ese tema sobre la diferencia entre Estados Unidos y Europa. Mm, Para poder estar en contexto, sabemos de que ambos continentes tienen como en su idioma mayoritario el inglés. ¿Verdad? O sea, ya el idioma de por sí es un obstáculo, el cual obviamente sí se va a tener que afrontar para ambas partes. Pero de repente para usted existirá ese obstáculo cultural, el cual los diferencie y sea bien específico, lo cual haga de que Europa sea mucho más complicado de manejar que Estados Unidos, aparte de esas exigencias en el producto. Mira, en cuanto al tema cultural, bueno, el tema con Europa, bueno, en países miembros de la Unión Europea, es que hay una diversidad, en este caso, de idiomas. Yo he tenido la oportunidad de negociar con España y ahí, pues, muy sencillo, pues, porque hablamos el mismo idioma, pero en los casos de Países Bajos, en los casos de Francia y Alemania, que fueron tres países que tuve la oportunidad de negociar con clientes allá, bueno, sí, Ujú. ellos hablan el inglés. Y el inglés, salvo Francia, que prefiere o hablar español o su mismo francés, pero el resto sí el inglés sin ningún problema, bien hablado, tanto en cuanto a comunicación telefónica como a comunicación escrita por correo, muy bien, o sea, no habría ningún problema. Pero no había la posibilidad de español con ellos, definitivamente. Ni con Alemania ni con Países Bajos. Y si no tenías el idioma o no sabías hablarlo de la manera correcta, pues las chances o las oportunidades de llegar a ellos como clientes se minimizaban prácticamente a cero. Muy bien, eso significa de que entonces, en cuanto a ese factor cultural, entra más ese aspecto del entendimiento que tienen obviamente los que son esos países ingleses, ¿no? Ellos lo consideran como algo crucial para que también no entren en esas malinterpretaciones, ¿correcto? Correcto, sí, porque mira, en el mundo del comercio internacional, existen diferentes términos que no necesariamente se conocen, o términos, ojo, por usos y costumbres, que no necesariamente se conocen de igual manera en todos los países, ¿no? Por eso que también tenemos el sistema armonizado de clasificación de mercancías que nos permite uniformizar esto para identificar a las mercancías en el mundo con los códigos arancelarios. Pero en el aspecto de la negociación, sí, o sea, el inglés hoy en día y digo hoy en día porque es muy probable que en unos años
ya el inglés pase a un segundo plano y otro idioma cobre más importancia y relevancia en el escenario del comercio internacional, que sería el chino. Y esto básicamente por la hegemonía tanto comercial, económica y política que ejercen estos países, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha ejercido una gran hegemonía económica y comercial en el mundo, pero ya se puede ir viendo una cierta tendencia del país, en este caso República Popular de China, que puede ser que influya también estos aspectos culturales en el mundo, como lo conocemos. Sí, mire, justo ha abarcado ese tema interesante con relación a China. China, usted también, como sabrá, tiene una cultura muy rica, Sí. y eso pues obviamente se demuestra en el impacto que ha tenido en el comercio internacional durante los últimos años. Nótese la nueva ruta de la seda, por ejemplo. Entonces, sabiendo todo eso y cómo es de que, por ejemplo, como usted me comenta, puede ser mucho más impactante ese tema del comercio internacional por parte de China. ¿Cómo cree que las nuevas generaciones de empresarios peruanos, o sea, ya enfocándonos ahora en nuestro país, están abordando ese tema de la interculturalidad de los negocios? Bueno. En realidad, no muchas empresas toman en serio lo importante que es conocer este aspecto cultural de con quién vas a negociar. Porque en realidad, parte importante de la negociación es que tú conozcas a tu contrincante, por así decirlo, a la otra parte. No solamente desde el producto que quieras vender o qué es lo que les gusta, sino también las formas como ellos negocian. Entonces, es importantísimo que para tu proceso de internacionalización, un factor clave a conocer es la parte cultural con quien tú quieres negociar. Ahora, tú bien has mencionado, China y los países asiáticos en realidad son países con unas culturas bastante ricas. Y si solamente nos enfocamos en China, más allá de su cultura, es que ellos como población son muy arraigados a ella. Es difícil que exista una, digamos, fácil adaptación de otras culturas y dejen de lado la suya. Por el contrario, donde vayan, siempre mantienen bien pegado y bien marcado su cultura en el país que sea. Y lo mismo lo aplican en las negociaciones. Tuve la oportunidad, tengo la oportunidad todavía de tener algunos clientes chinos, no solamente en el ámbito de exportación, sino también en el ámbito de servicios de aduana que están acá en Perú y que han llegado a Perú como parte de este boom de inversión extranjera china que está llegando. Y es que, por ejemplo, una negociación con ellos, tú te sientas en la mesa y siempre su té. En el caso de Latinoamérica, el peruano no tiene la costumbre de tomar un té, Eso es pero verdad. ellos sí. Eso es parte de su cultura. Eso. Segundo, si te dicen 3 de la tarde la reunión, 3 de la tarde, o inclusive 10 minutos antes. Porque si tú llegas después, como la típica hora de latino, es un problema. Y también el hecho que tú al menos sepas algunas palabras en chino, quiere decir que te estás preocupando por querer conocer su cultura. Y eso sí es algo que lo valoran mucho. Inclusive valoran más que quieras intentar hablar chino que los obligues a hablar inglés. Ojo, en el caso específico de los chinos. Eso es lo que me ha pasado. Entonces, es algo curioso esta parte, porque considerando esos aspectos que normalmente se menciona para poder interactuar y sobre todo tener buenas relaciones con los empresarios chinos, es también comprender ese aspecto social, ese aspecto demográfico de la gente, cómo es de que ésta se comporta y cómo es de que normalmente esos países, y supongo de que no se realizará solamente en China, sino que también en los demás, el que los empresarios peruanos se estén esforzando para poder adaptarse a su cultura, hagan de que ellos sean mucho más empáticos con nosotros y que también nos apoye en cuanto a ese tema del negocio internacional. Así lo veo de esa manera. Y por supuesto, sabiendo ese tema y cómo es de que los empresarios peruanos estarían tomando este tipo de rumbo para poder acceder a estas negociaciones mucho más eficientes, ¿nota alguna diferencia clave en la forma en que las generaciones anteriores y actuales perciben y manejan estas barreras culturales? Ok. Miren. Anteriormente, para el empresario era un poco más difícil poder acceder a información respecto al aspecto cultural, entre otros datos más al momento de negociar. Hoy en día, con el acceso a Internet, con la facilidad que tenemos para poder hacer una negociación por este mismo medio, ¿no? Por Zoom u otras plataformas de video call o videollamadas, Claro. tenemos mayor facilidad. Antes era viajar.
si querías negociar con un asiático, tenías que viajar. O hacer una llamada telefónica era bastante caro. Creo que hoy en día el avance tecnológico nos permite incluso tener una mayor facilidad para negociar o incluso dispositivos que hacen, en este caso, Translate o hacen Traducción. traducción, ¿ok? Pueden facilitar muchísimo la comunicación, ya sea por vía digital, en este caso por Zoom, o por vía presencial, no face to face. Hoy en día facilita mucho. Entonces, Claro, ahí es un punto a favor para las nuevas generaciones. Pero si quiero ponerle también un punto a favor a la antigua generación, es el hecho del mantenimiento de la palabra. Las sí, antiguas generaciones no necesitaban muchas veces de un documento para poder respetar un acuerdo. Mientras que hoy en día, sin documento, no hay acuerdo. Y eso eso es es algo verdad. que todavía los asiáticos tienen, por eso que ven a los de mayor edad con una persona con mayor sabiduría y respeto de la palabra. Y eso es algo que se ve continuamente en el mundo de los negocios. Tú dices algo y a los días yo no dije eso. Entonces, el mantenimiento de la palabra, eso da confianza en las relaciones comerciales que tú puedas tener. Existen oportunidades con clientes de cualquier parte del mundo que son capaces de financiar operaciones de sus proveedores, ellos siempre y cuando tengan confianza con ellos. Pero la confianza se construye y la confianza inclusive no solamente es desde el punto de que quede bien contigo enviándote buenos productos o cumpliendo las fechas, sino yendo más de la relación negocio a la relación humano con ellos. Que se conviertan en tus amigos, que te preocupes por ellos, que se acuerden de tu cumpleaños. O sea, a mí me ha pasado con algunos clientes, oye, es su cumpleaños. Los chinos al menos no celebran ni Navidad ni los cumpleaños muy poco, pero que tengan alguna gentileza, que envíen algún tipo de presente. O inclusive una vez un cliente chino, pero que radicaba en Canadá, me envió $2.000 de propina en uno de mis pagos de Wow. producto, troncos, para que te compres algo, ¿no? Por tu cumpleaños. 30 años no se cumplen así nomás, pero estamos hablando de una persona que es con 54 años. Entonces, ese tipo de relación que va más allá del negocio, es una relación humano con los clientes que se conviertan en tus amigos, es pues parte de una construcción constante, pero sobre todo la base está en la palabra, mantenimiento de la palabra. Y creería yo que las antiguas generaciones son las que su fortaleza era eso, mientras que las nuevas generaciones tienen que comprender la importancia de eso y aprovechar la ventaja de la tecnología para poder expandirse mucho más. Miren, me sorprende justo ese tema de la propina que usted ha comentado, ¿no? Supongo de que en base a eso, pues también se debe al buen rendimiento que usted ha tenido, ¿no? Durante ese proceso de negociación. Y al mismo tiempo ya me quedó muy en claro de que, sobre todo para ese tipo de negociaciones, no solamente es abarcar esos aportes técnicos, sino también apelar ese lado emocional de también con quien estás negociando. Vaya, eso sí, la verdad me dejó impresionado y al mismo tiempo tengo una mejor visualización sobre cómo es de que en realidad se debería de tratar a estas personas con las que nosotros estamos negociando. Por ejemplo, ya teniendo esa como una estrategia, porque se le podría considerar una estrategia, ¿correcto? Correcto. Este, ¿Qué estrategias, aparte de ello, usted recomienda para superar esas barreras culturales dentro del comercio internacional? Ok, bueno. Lo primero es informarte bien, o sea, tu estrategia, mientras tú tengas la información adecuada de con quién vas a negociar, qué cosas son los que normalmente ellos toman en cuenta, para utilizar el término actual, las red flags, ok, Ok, las alertas sí. Muy que bien, muy ellos bien. tienen, ok, que ellos tienen, inclusive puede sonar algo muy gracioso, ¿no? El color de ropa con el que tú asistes o algún tipo de amuleto o algo que tengas, al menos en los asiáticos, ellos se dan cuenta. Todo influye. Todo influye, ¿ok? Desde cómo los miras, qué seguridad tienes para hablar, ya sea virtual o sea de manera presencial, ¿sí? Claro. Entonces, el primer tip que les puedo dar o recomendación es que te informes bien para plantear adecuadamente una estrategia. Número uno. Número dos, al asiático le gusta que la calidad de sus productos se mantenga y que vaya muy pegado con la relación precio, muy pegado. No puede ser uno más que otro, no, de la mano.
precio, calidad. Si tú tienes un producto que no es de muy alta calidad, te lo van a comprar, pero con el precio adecuado. Y si tienes un muy buen producto, también van a respetar un buen precio. Estamos hablando de lo que ellos nos compran a nosotros. Y los asiáticos tienden a tener muy buena, digamos, selección o elección de calidad de lo que quieren adquirir. Y Serán el muy tercer, rigurosos. ajá, son rigurosos en ese aspecto. Y cada vez se han vuelto más rigurosos. Han aprendido del escenario internacional. Y como tercer punto, tenemos que ver a todos por igual. No podemos menospreciar a nadie en el mundo del comercio. No podemos despreciar a nadie, ni el tipo de empresa o tamaño de empresa, ni cómo tú lo veas físicamente, puede ser un aspecto que tú dejes de lado. Todos por igual. Me ha pasado, inclusive, y aprendí de eso, ver a alguien con el que iba a negociar que dije, "Ah, acá fácil". Y al momento de la negociación, aplicó el tip número uno, información. Esta empresa tenía información de mis exportaciones, quiénes eran mis clientes, a qué precio yo vendía, si había tenido devoluciones, inclusive en el mercado, si había tenido reclamos, se habían encargado de hacer una investigación de todos mis movimientos para saber con quién estaban negociando. Está Entonces, prohibido subestimar ahí. Prohibido subestimar. prohibido subestimar, todos por igual, nada que yo soy más. Y eso fue, y yo créeme que después que salí de esa reunión sentí que habían trapeado el piso conmigo. Porque en serio, llegué y ellos ya conocían todo. Ahí no había lugar, si yo hablaba de más o me inventaba algún dato, ellos ya sabían que estaba mintiendo. Entonces, ¿cómo me di cuenta de eso? Porque, sí, listo, yo soy tal, me dedico a tal. Sí, nosotros hemos visto. ¿Y qué pasó con este problema que tuviste en la carga que llegó en septiembre, en este caso, a Hong Kong? Ah, sí, mira, lo que pasó fue esto. Mira, llegó el producto, subió una pérdida de temperatura. Ah, ok, pérdida de temperatura. ¿Y cómo manejarías ese tema con nosotros? Porque nosotros estamos a, no sé, pues a 6 horas más de Hong Kong, el siguiente aeropuerto en Shanghai, y necesito que mi carga llegue bien. O sea, ya tenían mapeado. A eso me Claro. refiero con convertirles la información. Es el punto clave para que la negociación vaya bien. Y eso creería yo que es parte de su cultura. El estar adelantados. Es parte de su cultura. Como quien dice, dos pasos adelante de con quien Perfecto. estás Todos de lados. alguna manera negociando. Mire, eso de tener a todos los países por igual, claro está, ¿no? Siempre uno nos sorprende con algo. No es como que simplemente lo veas a un país socio y se acabó, sino que también ese país tiene ese potencial. De repente tiene esa gran idea con las cuales uno de repente puede poder colaborar y así poder llevar a cabo muchísimas negociaciones las cuales sean fructíferas a largo plazo. Correcto. Sabiendo cómo son esas negociaciones y esos intercambios culturales que, tal y como usted lo comenta, pues también son cruciales ese intercambio de información, ¿qué papel juegan ahí las alianzas estratégicas o el apoyo institucional en la implementación de dichas estrategias? Ok. Cuando me hablas de apoyo institucional, bueno, yo lo puedo entender como apoyo del gobierno. Así es. ¿Vamos por esta línea? Sí, vamos por esa línea. Ok, bueno, el apoyo institucional por parte del gobierno, mira, no voy a desmerecer el gran trabajo que PROMPERÚ como agencia de promoción de las exportaciones viene haciendo en los últimos, desde su existencia, creo, de los últimos 15 años, 20 años aprox. Claro. Pero, o sea, su trabajo es muy, muy bueno, tienen bastantes herramientas para poder apoyar al pequeño exportador. Sin embargo, o sea, si bien las herramientas son buenas, el alcance que estas tienen aún no son 100% eficientes. Y cuando me refiero al alcance, es a que llegue a las diferentes regiones que tiene el Perú. El Perú no es Lima, el Perú Eso no es es verdad. Piura, el Perú no es Ica, que son las tres regiones que si bien son las más exportadoras, pero tenemos una gran oferta exportable en el resto de regiones del Perú. Entonces, si ese trabajo a nivel institucional que tiene el gobierno por parte de PROMPERÚ y la cartera del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo fuera un poco más estratégico en cuanto al alcance que tiene, realmente hoy en día tendríamos mucho más exportadores de los que se tiene. Estamos hablando de que más o menos 8.500 empresas, pymes, son las que del total de 9.500, 9.700 empresas que exportan, ¿De acuerdo? 1.500 son MIPES, medianas y pequeñas empresas.
Imagínate si incentiváramos mucho más ese lado y podríamos llegar a más. Te lo comento porque por experiencia personal he tenido oportunidad de estar en Pucallpa, en Huancayo, en región Junín y he visto el poco apoyo por parte del gobierno en esas zonas, con productos muy buenos. Y no solamente eso, hace poco en la Expo Alimentaria también pude notar esa deficiencia por parte de las empresas que se habían presentado ahí y que en realidad, o sea, uno como comprador internacional y con unos colegas de otros países que también estaban ahí, me decían, oye, el producto peruano es rico, pero su presentación todavía falta mucho mejorar. Y también a los que están negociando, porque olía la desesperación, me dijeron. ¿Cómo así? Sentía que me querían regalar su producto con tal que se lo compre. Entonces, eso, recuerdas que el último punto, mirar a todos por igual, esa es una parte de poder entrenarlos mucho más, de poder no solamente que estén en una experimentaria, sino en más ferias. Eso es parte en cuanto a la gestión institucional, ¿no? Ahora, ¿cómo las empresas podrían aprovechar eso? Si bien esta parte es gratuita, pero también las empresas necesitan sí o sí tener especialistas de comercio exterior, como somos nosotros, ustedes como lo van a hacer. Pero para que estas empresas realmente apuesten por estos especialistas, esta generación tiene que preocuparse por destacar, porque no solamente basta en la clase que recibo, sino en lo que investigo, en lo que averiguo cada uno. Y de esta forma proponer alternativas. Estas empresas necesitan, en este caso, especialistas que les den soluciones, que vean oportunidades, no que solamente atiendan órdenes. Y esto te lo comento abiertamente porque al menos 5 o 6 empresas que he podido asesorar me dicen lo mismo. Yo necesito chicos, cuando me piden, recomiéndame a alguien, yo necesito chicos que no vengan a recibir órdenes, sino que vengan a proponerme ideas. Que esa juventud que tienen realmente la utilicen, esa mente fresca para decirme, oye, tu producto lo podemos hacer esto y lo mandamos a tal sitio. Pero ¿cómo? Utilizamos un canal de distribución que sería, no sé, los marketplaces, porque ¿no? las antiguas generaciones no necesariamente conocen qué es un marketplace. Entonces, eso creo yo que es parte de lo que podrían hacer las empresas, vinculado con los estudiantes y la parte institucional. Mire, justo me encanta esa idea del marketplace, ¿no? Eso es apoya mucho en cuanto a esa elaboración de ideas nuevas. También esas empresas buscan no quedarse también en el conformismo, sino también buscar ideas innovadoras que lo hagan salir adelante. Ok, gracias a eso, pues entonces eso ya quiere decir de que con respecto a esa influencia de los valores y tradiciones ya quedó muy en claro cómo es de que esto sobre todo se ve dentro de los países asiáticos, ¿verdad? Sabiendo todo esto y aparte de lo que ustedes estaban comentando bajo esos organismos y cómo también me dice que esas herramientas, pues, además de tenerlas, realmente en donde nosotros tenemos que superarlo dentro del gobierno ya para poder ser más precisos es en cuanto a la ejecución, ¿correcto? Correcto. Muy bien, sabiendo esto, entonces... De una vez para poder terminar con esto, ¿cómo pueden entonces esas empresas adaptar sus estrategias de marketing? Ya las estrategias de marketing internacional, para poder alinearse ya con esas expectativas culturales de los mercados de destino. ¿Y qué aspectos profesionales, ya basándonos en la carrera en la cual nosotros también nos estamos enfocando, usted lo podría considerar clave dentro de ese proceso? Ahora Ok, enfocándonos en el marketing. ok. Vamos a responder bueno, son como dos preguntas, ¿no? Sí, no se preocupe. Estrategias, en este caso de marketing. Miren, el marketing ha evolucionado tanto. Hoy en día se habla de un marketing 4.0, un marketing digital, y que es esencial y clave para poder realmente vender nuestros productos. ¿Ok? Entonces, hace un rato les comentaba el tema del avance tecnológico. Bueno, uno de los canales de distribución que hoy en día se tiene que explotar bastante para los productos que necesitamos vender más al mundo, que no son los tradicionales que tenemos. Me refiero a tradicional a materias primas que enviamos, ¿no? No Sí, sí. necesariamente a la clasificación de exportaciones tradicionales y no tradicionales, sino que comúnmente en el Perú mandamos materias primas, pero podemos transformar estos productos. Justo ayer veía un informe del gremio de la Asociación de Exportadores que presentaban oportunidades, en este caso, que tienen los chocolates en el mercado de China, ya que estamos hablando de Asia. Y en cuanto a la estrategia de marketing que en este caso ellos
promocionaban y sugerían a utilizar a los pequeños empresarios era, primero hay que tener en cuenta la proyección que se tiene. Para el estudio que ellos habían realizado, China tenía una proyección de crecimiento de un 15 a 20% más en 5 años de lo que actualmente consume de chocolates. Si Ya. bien hay marcas conocidas que venden ahí, lo que más le interesa al consumidor chino es el sabor y los ingredientes, o sea, la composición. Entonces, primer estrategia de marketing, es necesario conocer qué cosa quiere tu cliente para en base a eso establecer o adecuar un producto. No solamente el producto, sino también la publicidad de cómo llegar a ellos. Eso es uno. Dos, hay que tener en cuenta quién es tu cliente. Si es consumidor final o si es un intermediario, empresa industrial, porque es muy distinto venderle a una empresa industrial, con ellos el marketing realmente no funciona. El Ujú. marketing va a funcionar con los clientes o consumidores directos. Entonces, es ahí donde realmente vamos a tener que preocuparnos por esta parte. ¿Sí? Entonces, ahí van dos. Y por último, conocer bien tu producto, qué tan fácil de adaptar puede ser. Hay un caso que se utiliza creo que en cualquier clase de marketing y es con aspectos culturales y es como McDonald's se tuvo que adaptar a India con un producto, hamburguesas de carne que ellos venden en todo el mundo. Y en India tuvieron que quitar la carne y hacer hamburguesa de cerdo, hamburguesa de pollo u otro producto para poder Ujú. adaptar la marca. La capacidad de adaptabilidad, así tengamos un marketing 4.0, sigue siendo un requisito indispensable para poder tenerlo como estrategia para penetración de mercados. Es Listo. importantísimo la adaptabilidad. Entonces, utilizando hoy en día redes sociales, puedes tener un mayor alcance para llegar a los consumidores. He ahí que es muy importante que tú segmentes adecuadamente cuál es el perfil del futuro consumidor que tú quieres para tu producto, teniendo en cuenta las características que tiene, o incluso una estrategia que también se aplica mucho y que Michael Porter lo planteaba como estrategia de diferenciación, el de enfoque, enfocarte en un mercado específico. Hoy en día, los consumidores veganos, o sea, un chocolate vegano fue lo que en realidad en el informe ayer presentaban como diferenciación para un mercado el cual está creciendo constantemente. Entonces, esto creo que son parte de las estrategias respecto al marketing. Y ahora, me comentaste sobre los perfiles profesionales, ¿no? Sí, así es. Ok. Bueno, yo lo único que les puedo recomendar, y como siempre digo en mis clases, chicos, número uno, hay que creérsela. Número dos, perseverancia. Y número tres, la información da poder. Si tú tienes esos tres, realmente vas a poder adaptarte, vas a poder salir adelante, vas a poder emprender, porque si tú no tienes perseverancia, ante cualquier caída, ya no quieres continuar. Me entiendo. Pero, ojo, ¿y qué pasa si tienes los conocimientos y no tienes las ganas? No tienes ese hambre de realmente querer comerte el mundo. Tus conocimientos se van a quedar enfrascados solamente en tu cabeza y no van a salir al exterior. Entonces, para mí al menos, y es lo que yo trato de aplicar, esos tres requisitos. Información, la parte de perseverancia y por último, las ganas. Yo Claro. he emprendido 3, 4, 5 negocios y siempre quiero seguir emprendiendo y mejorar un negocio en el cual fracasé para poder esta vez hacerlo mejor. Y creo yo que si yo lo puedo aplicar, hoy en día podría recomendarlo y decirlo, ya sea a estudiantes o a amigos, allegados, oye, esto se puede hacer. Así que solo es cuestión de uno en realidad. No hay una fórmula mágica para ser millonario. La fórmula mágica, creería yo, solamente la tiene cada uno de nosotros. Es lo que te Muchísimas puedo decir. gracias. Listo, muchísimas gracias. Al final la fuerza de voluntad es clave, ¿no? En cualquier decisión que uno se proponga. Muchísimas gracias por esa entrevista. La verdad es de que la información ha sido gratificante y lo vamos a utilizar de una manera eficiente. Todo lo que usted de alguna manera nos ha brindado. Le agradecemos por parte de mi grupo y también de mi persona. Bueno, eso sería entonces todo por el momento. De nuevo, le agradezco mucho por haber aceptado nuestra invitación y espero de que esa no sea la última vez en la cual nosotros podamos interactuar. Muchísimas gracias. No, gracias, Esquives. Listo. Muchas gracias. Espero haber estado también a la altura de las expectativas de quien pues esté viendo este video
Y muy bien, eso sería todo por mi parte. Nos vemos.